Antes de empezar les recuerdo que este es el segundo capítulo del anime. Empezamos el capítulo con nuestro prota Mukouda Tsuyoshi discutiendo y pensando qué nombre le pondrá a su nuevo familiar, poniéndole nombres de perro como Pochi, Shiro, Hachi, que disgustan a Fenrir, haciendo el comentario que él no es un perro, terminando la discusión con el nombre de Fel, haciendo referencia a que él es un Fenrir. Algo que tal vez no va a importar en la historia, pero bueno, yo se los cuento. Siguiendo con la historia, casi llegando a la frontera, se ponen a debatir sobre qué deberían hacer con Fel, ya que hay hechos históricos que un Fenrir acabó con un país entero y probablemente acosarían a nuestro prota los altos mandos al tenerlo como familiar. En todo el conflicto se nos muestra a Mokouda pensando que la única razón por la que dejó el reino de Rey Seger fue para no relacionarse en este tipo de problemas. Y como ya es de costumbre, hacen un pequeño descanso para comer. Mientras cocina, nuestro prota se da cuenta que no hay mucha carne, así que sin tener otra opción le dice a Fel que si quiere comer carne vaya y case su propia comida, porque recuerden que en este mundo los monstruos son comida, a lo que Fel acepta dejando sorprendidos a todos nuestros aventureros, halagándolo un poco por darle órdenes a una bestia legendaria. Poco después llega Fel y trae consigo un pájaro pétreo, que bueno, si me lo preguntan a mí, es solo un pollito, pero peligroso, muy peligroso. De hecho, ni siquiera nuestro aventurero Werner sabe si podrían su grupo y él cazar uno de esos. El caso es que como nuestro prota no puede cortar eso, les dice a nuestros aventureros que si le dejan la carne podrían quedarse con el resto. Y sabiendo que es un monstruo rango B, son partes con buen valor, como el pico y las garras. Siguiendo con la historia, Mokouda se puso a cocinar, diciendo más o menos qué es lo que hacía. Y bueno, creo que ni a mí ni a ustedes les interesa saber cómo se cocina un pájaro pétreo. Al terminar de comer, siguieron su camino y ya casi llegando al reino de Venan, se ve que están muy agitados los soldados de dicho reino. ¿Quién sabe por qué? Werner, para no llegar de imprevisto, se adelanta y les explica la situación. Obviamente los soldados, al ser soldados, solo le creen la mitad y aún así lo rodean, como si pudieran hacerle algo a una bestia legendaria. Pero bueno, en esta escena se nos muestra una pequeña charla con el capitán de los caballeros, haciéndole saber a Mukouda que si hace algo malo a su familiar, él tendría toda la responsabilidad y podría incluso ser sentenciado a la pena capital o la muerte. Siguiendo con la conversación, nuestro prota le pregunta a Fel si haría algo fuera de lugar, a lo que Fel solo les hace saber que mientras no se metan con ellos no tendría por qué hacerles nada, haciendo alusión a que él no es como las otras bestias sin cerebro. Y por si las dudas, antes de entrar, Mokouda le advierte a Fel que si causa problemas no le dará nada de comer. Al cruzar la frontera, se nos revela que necesitan tarjetas de gremio para entrar sin pagar el impuesto de entrada, lo que equivale a 7 monedas de plata de Mokouda y su familiar. Teniendo una conversación que no tardará mucho para que el rey de Venan se entere de Mokouda y piense reclutarlo, a lo que Mokouda responde que no tiene intenciones de quedarse y al estar en otro mundo le gustaría viajar y conocerlo, junto con su tienda online. Werner le recomienda que si es así se registre en el gremio de aventureros o de comerciantes para no pagar el impuesto de entrada cada que llegue a otro país. El problema aquí es que Mokouda no sabe a cuál registrarse. Quiere ser comerciante, pero necesita ser aventurero para que el gremio de aventureros le corte los monstruos que case Fel y las partes que no sean comida las podría vender ahí mismo. Al no saber qué hacer, le sugieren registrarse en ambos, a lo que Mokouda acepta. Pero antes de eso, al llegar a la ciudad, le vuelven a cobrar el impuesto de entrada. Recuerden que antes pasaron solo la frontera del país. Ahora es la entrada de la ciudad, a lo que Mokouda se siente estafado, haciendo el comentario que todos nos hacemos al independizarnos. Ay, qué mundo tan difícil. Llegando a la ciudad nos encontramos con este tipo haciéndose llamar un sirviente del margrave de Lindel, haciéndole una invitación a su gran hacienda por su espectacular familiar. ¿Qué es el margrave? La verdad es que ni yo lo sé, supongo que será un puesto reconocido en el gobierno o algo así. Mokouda por otra parte no está interesado en conocer ni relacionarse con ese tipo de personas. Como obviamente tampoco quiere problemas, le hace el comentario que un viajero insignificante como él no podría reunirse con alguien tan importante como su amo. Tras decir un poco
no, 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 no. Y el otro, sí, sí, sí. Y Mukouda, no, no, no. Y el otro, sí, sí, sí. Los interrumpe Lord Feld comentando que Mukouda no quiere y que solo están interesados en su poder, amenazándolo y preguntándole que si sabía qué les pasó a las últimas personas que quisieron aprovecharse de él, a lo que el gordito sale corriendo. Al ver todo ese alboroto, se ve un poco preocupado Werner, diciendo que ese tipo de personas cuidan mucho su imagen, a lo que la aventurera Franca le hace el comentario que no cree que el Margrave tenga los suficientes soldados para hacerle frente a Lord Feld. Vincent, afirmando, dice que lo único que podría hacerle frente a Lord Feld es quizá un dragón antiguo. Y Fer comenta que tiene razón, hace 400 años más o menos luchó contra uno, y tras firmar el contrato que unía a Mukouda y nuestros aventureros, se despiden y cada quien sigue su camino, no sin antes agradecerle por su maravillosa comida. Mukouda lo primero que hace es dirigirse al gremio de comerciantes y allí le explican en qué consiste y cosas aburridas que a nadie le interesa saber, ya saben, como esos términos y condiciones de cada contrato que nadie lee. Lo único que puede servir en esa historia es que hay 5 niveles de comerciante, dependiendo de qué tan grande y qué productos vendan, es el nivel o rango que le asignan. Como Mukouda quiere ser un vendedor ambulante, el rango hierro es el ideal para él. Y después de todo eso, saben lo que significa, ¿verdad? Así es, a comer. Y aunque es medio aburrido el hecho de que Mukouda cocine tanto, la verdad es que en el anime es entretenido. Aquí se me hizo interesante que al cocinar Mukouda hace el comentario de que a Fel le gusta la carne casi cruda y así lo cocina. Lo interesante de esto es que me puso a pensar que puede que un gran chef se amolde a las necesidades o gustos de la clientela. Si un restaurante es exitoso, supongo que es por esa flexibilidad. Pero bueno, esas son ideas mías. Siguiendo con la historia, Mukouda le da de probar diferentes aderezos con la misma carne, haciendo que el sabor sea completamente diferente. Y Fel lo nota. Por si se preguntan, uno es sabor ajo y el otro sabor bacon. Después prueba otros dos, sabor trufa y sabor a cebolla, pero a Fel le gustó más el sabor ajo. Se pasa cocinando la demás carne con sabor ajo. Y en cuanto a nuestro prota Mukouda, pues solo se cortó su filete y le echó arroz. Y como era de esperarse, a Fel se le antojó y le pidió que le diera un poco, diciendo que él pensaba que los granos no eran comestibles. Al día siguiente Mukouda se dirige al gremio de comerciantes a vender sus mercancías y al ser de tan alta calidad, le presentan al maestro del gremio. Hablando con él, le comenta que nunca, en todo el tiempo que había sido maestro del gremio, había visto sal y pimienta de tan alta calidad, y que incluso esos productos podrían ser presentados a la realeza. Por lo tanto, quería comprar todo, empezando el trato por la módica cantidad de 14 monedas de oro. Mukouda, tras escuchar eso, se quedó alucinando, ya que él solo le costó 5 monedas de cobre cada uno, en total 10. Y mientras él pensaba eso, el maestro del gremio le subió el precio a 15 monedas de oro, pensando que seguía siendo poco dinero. Mukouda, sin poder decir nada, el maestro contraofertó de nuevo con 16 monedas de oro. Y solo por no perder la mercancía, subió la oferta una vez más a 17 monedas de oro, diciendo que hasta ahí llegaba y que no podría subir más la oferta. Mukouda, que desde el principio seguramente hubiera aceptado solo 14, terminó aceptando 17 monedas de oro y tras cerrar el trato se retira pensando un poco sobre sus ganancias, concluyendo que no era buena idea hacerlo seguido. Después de la negociación llegan al gremio de aventureros, en el cual le atiende una cajera de Oxxo, una señorita de mal humor antisocial que solo quiere terminar su turno para irse a casa. Le piden llenar una solicitud, poner una gota de sangre en una tarjeta y dice que ya es aventurero. Y empieza desde rango G, ya saben lo normal. Pero como nuestro prota es del otro mundo y no sabe qué pedo con su vida, le pregunta si no le dará información sobre lo que debería hacer, de qué consiste y todo eso. La señorita, sorprendida e indignada, le explica rápido lo que ya sabemos todos. El mayor rango es el S y 7 rangos. Rango G aceptan una misión por mes, si no te la quitan. Y por si fuera poco, no tienes seguro y si mueres no se hacen responsable de nada. Ya saben, como la mayoría de los trabajos en México. Y tras aceptar una misión sobre recolección de hierbas y Fel pidiendo comida como siempre, termina el segundo capítulo de esta increíble historia.